Bienvenidos a esta mañana de bendición. Esta es una mañana de gratitud en la que podemos exaltar, bendecir el nombre del Señor Jesús y podemos darle gracias por su misericordia, porque para siempre es su misericordia. Leemos desde el verso 9 del capítulo 4 de Hebreos. Vamos a dar lectura. Ojalá nos estemos familiarizando mucho con la carta a los Hebreos. Ya aquí hasta donde vamos, yo creo que hemos repetido estos capítulos en cuanto a la lectura bastantes veces. Así que muy importante que nos familiaricemos, memoricemos la palabra de Dios. Esa es la idea. Amén. Verso 9 dice: por tanto queda un reposo para el pueblo de Dios. Amén. Ese pueblo de Dios no es usted. Hola. Es Israel. A ellos les queda un reposo. O sea, dicho de otra manera, les queda una oportunidad. Amén. Porque el que ha entrado en su reposo, o sea, nosotros. Hola. Amén. Volvamos. Porque aún queda un reposo para el pueblo de Dios. Porque el que ha entrado en su reposo, o sea, nosotros, también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Ahora sí encontramos la diferencia, ¿sí? Entonces, el reposo que queda es para el pueblo de Dios, para Israel. Porque nosotros ya entramos en su reposo y por eso ya no estamos en las obras del pecado. Procuremos pues, ahora sí la invitación es para nosotros, entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien, amén, antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Por tanto, ¿aló? O sea, después de lo dicho, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. A ese retengamos vamos a ponerle fuerza, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues con miedo, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Qué buena la palabra leída, sinceramente. Amén. Eso es lo que es leer la palabra en el orden que el Señor dijo: escruten las escrituras. Amén. Nosotros leemos la Biblia como cuando uno lee un periódico, y por eso no aprendemos. Pero si escrutamos las escrituras, entonces la escritura le deja a uno revelación y conocimiento, porque eso es la palabra de Dios, la revelación. Salude al que está al lado, dígale: Dios lo bendiga, bienvenido. Hacía días no lo veía. Amén. Gloria a Dios. Alabanzas al Señor.
Alabanzas al Señor, diga gloria a Dios. Gloria a Dios. Vale, entonces vamos a continuar con nuestro estudio, siéntese. Estamos estudiando el capítulo 4, ¿cierto? Y estamos en el versículo. No. ¿Dónde vamos? Hoy leímos el 9. Pero en realidad, ¿dónde estamos? Terminamos el 4. Mira, voy a regalarles aquí un recorderis. Hay dos palabras aquí: reposó y reposo. Son dos cosas diferentes. ¿Qué es reposó? Descansó, ¿cierto? Reposó. ¿Y qué es reposo? Entonces, cuando yo digo reposó, me estoy refiriendo a alguien. A alguien o a algo que entró en estado de descanso. Reposó. Y reposo es en lo que en ese alguien entró. Amén. ¿Aló? Entonces, cuando yo entro en ese alguien, estoy en reposo. Reposó. Amén. Entonces, Jehová Dios reposó. ¿De qué? De su creación. Dijimos que ese reposó no implicaba que Dios estuviera cansado, sino que había terminado un trabajo. Que es lo mismo que dijo el escritor a los hebreos en el capítulo 1. El capítulo 1, el verso 3, a ver. El verso 3 dice: el cual, siendo el resplandor mismo de su gloria y la imagen misma de su sustancia, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Se acuerda qué dijimos de ese texto en esa parte? ¿Aló? Dijimos que la expresión se sentó daba entonces el significado, la connotación de que todo estaba terminado, acabado. ¿Ok? Entonces, está hecha la obra. Lo que indica que Dios no está lidiando hoy con el proyecto, el proceso de salvación. No está reinventando Dios nada. ¿Cómo hago para salvarlos? Cada vez son más malos. ¿Cómo hago? Me invento esto, como nos toca a nosotros cada año, ¿no? No, cada año se inventa una cosa a ver si funciona. Y no funciona y al otro año le toca inventarse otra. A nosotros sí nos toca así, porque nosotros somos limitados. Nosotros alcanzamos a ver hasta la punta de la nariz. Dios conoce desde la eternidad hasta la otra eternidad. Por eso Él sí pudo diseñar un proyecto, un plan completo. ¿Aló? Para salvar a todas las generaciones. En ese plan estaba diseñado el plan de la primera generación, de la segunda, de la tercera, de la época noasina, de la patriarcal, de la ley, de todas. Y además el plan era para todo pueblo, para toda tribu, para toda raza y para toda nación. Sirve para todos. De todos los tiempos. Por eso dice de generación en generación. Tremendo, ¿no? Bueno, sentarse uno con el Señor a hacer un proyecto así para la iglesia. Hola. Alabanzas al Señor. Pues eso es lo que realmente significa reposó. Reposo es cesar
de la práctica, o sea, del trabajo que estaba haciendo. Entrar en ese estado. El reposo es un estado. Amén. Porque salvación es un estado. Amén. Muerte es un estado. Hola. Entonces usted está en un estado de ¿qué? De reposo. ¿Reposo de qué? De las obras del pecado, de producir sus propias justicias y de la carga de la ley. En este caso, no de la ley de Moisés, sino de la ley del pecado, dice Pablo ya en Romanos, porque la ley del pecado, amén, o la ley del Espíritu me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Gloria a Dios. Entonces, a los judíos Jesucristo pretendía liberarlos del peso de la ley, porque la ley para los judíos era una carga pesada, tan pesada que ninguno la pudo llevar. Ninguno la pudo llevar. Por eso la invitación de Jesús fue: si alguno está trabajado y cargado, vengan que yo los hago descansar, porque el peso de la ley para el pueblo era supremamente pesado. Y posteriormente, haciendo el Señor Jesús como un contraste, una comparación, entonces dijo: llevad mi yugo, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. O sea, no es como la ley que pesa, sino que ahora lo que yo les traigo es fácil, y esa expresión ligera indica liviano. ¿Aló? ¿Se acuerdan por allá hace años? Yo me acuerdo que hace años les prediqué y dijimos que la santidad no pesa. ¿Se acuerdan? Hicimos una balanza, ¿se acuerdan? Y dijimos que la santidad no pesa, la santidad es livianita. Por eso usted es santo, 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 y se fuma un cigarrillo y la balanza se va para el otro lado. Hola. ¿Me entendió? O sea, a usted ya le falta una aureola y echar alas, pero se le dio por fumarse un cigarrillo. Piel roja sin filtro. ¿Y qué pasa? La balanza de una vez. Por eso Pablo dice: despojaos de todo peso de contaminación. ¿Va conmigo? ¿Va conmigo? Eso es lo que el apóstol entonces está refiriendo aquí cuando habla de que una vez que estamos en Cristo hemos reposado de todas esas obras. ¿Va conmigo? Vale, entonces ahí vamos en el 4, llegamos al 5, verso 5, y otra vez aquí: no entrarán en mi reposo. O sea, el Señor estaba enchichado, no entran, no entran, no entran. Y acuérdense que el capítulo 2 y el 3 el Señor jura, dice: juro que no entrarán en mi reposo. Ahora sí, perdónenme que me devuelva un poquito, porque es que a uno a veces le pasan cosas que decir, hay tanto que decir. Ahora sí, entendiendo eso, entenderá usted por qué fue que Israel no recibió al Mesías. ¿Aló? Amén. Porque el Señor había dicho: no van a entrar. Aunque quieran, no van a entrar. Porque era una manera de castigarles a ellos. Amén, su desobediencia. Pero mire cómo es Dios de bueno. Por tanto, queda un reposo, y en ese sí van a entrar. O sea, en el primero el Señor se los proporciona, pero les dice: se los voy a proporcionar, pero no van a entrar. Y juro que no van a entrar. Pero en este dice: por tanto queda un reposo para el pueblo de Dios. Amén. Y en ese
sí van a entrar. Entonces el Señor da por sentado, también a través del apóstol Pablo, ya en el capítulo 9, capítulo 10 y 11 de Romanos, entonces dice, y todo Israel será salvo. Ahora sí lo entendimos. Pero ¿por qué Israel fue tan cabezón? Pues porque el Señor dijo, no van a entrar. ¿Aló? El Señor dijo, no entran. Yo se los voy a poner ahí porque la profecía está dicha y la profecía tiene que cumplirse, pero no van a entrar. Amén. Y otra vez, no entrarán en mi reposo. Aleluya. Ese no entrará implica que ellos no entraron por lo siguiente, porque ellos no aceptaron las opciones que Dios les brindaba. Dios en la creación reposó. Amén. Esa era una opción, el verdadero reposo de Dios. Había otra opción, entrar en el reposo en Canaán. Acuérdense que cuando hablábamos de reposo, no precisamente era el sábado, sino que era Canaán. El sábado se dio realmente antes, pero el verdadero reposo del pueblo de Israel era Canaán, porque ellos venían de tierra de servidumbre, o sea, de ser esclavos. Canaán representaba la liberación definitiva. Hay otra opción para reposar, la salvación. Amén. Amén. El que está salvo está en reposo. Y hay un definitivo reposo: el cielo. ¿Cuántas opciones tiene usted para reposar? 4. Usted puede reposar en Dios. Amén. Dios es nuestro verdadero reposo. Por eso dice, echa tu ansiedad sobre Él. No estéis por nada afanosos. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. El que habita al abrigo del Altísimo, ¿qué? Morará, reposará bajo la sombra del Omnipotente. Así que en Dios nosotros tenemos un primer reposo. Canaán para nosotros son promesas. Nosotros tenemos una promesa extraordinaria de parte de Dios. El Señor dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Esa morada viene de la raíz apartamento o casa. ¿Aló? Así que usted tiene un apartamento, ¿en dónde? En el cielo. En el cielo. Nuevecito. Amén. Ese es nuestro Canaán. ¿Aló? Ese es nuestro Canaán. Para los israelitas el Canaán representaba una tierra que efectivamente era una tierra próspera. Para nosotros nuestro Canaán es el cielo. Amén. Hay otro reposo, la salvación. Amén. El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí. ¿Eso qué indica? Realmente en palabras hebreas estamos diciendo es que el que está en Cristo reposa de las obras que venía haciendo, y las obras en Cristo no producen cansancio. Yo no sé por qué hay gente que se atreve a decir, hermano, este año para que me deje descansar. O sea, para ellos servir a Dios les produce cansancio. Entonces ahí hay una cosa que está mal, o está mal escrita la Biblia, amén, o está mal enfocado su servicio a Dios, porque el servicio a Dios no produce cansancio. Me explico.
Me explico, claro, si hablamos de cansancio al que realmente me refiero, porque vamos a poner ejemplos, si los hermanos el domingo pasado, los hermanos de obra social, yo me imagino que terminaron muy cansados. ¿Sí, hermano? Porque hubo que mover todo eso y arrumarlo allá y organizarlo en el orden que es, y corra para aquí, y bulto para allí, y yuca para allá, y plátano para acá, y frijoles para acá. Entonces, al atardecer, se tuvo que haber terminado cansado. Amén. Si usted me pregunta, Mauro, digo, un domingo por la tarde, ¿usted cómo está? Cansado. Yo estoy agotado un domingo por la tarde. Hay domingos que yo a veces predico 4 veces. Entonces, en la noche ya uno está. Ese no es el cansancio al que me estoy refiriendo. Ese es apenas normal. Eso es lo normal que usted tiene que sentir, sea sirviendo a Dios o fritando empanadas. Es lo normal. Si yo me agarro aquí a predicar todo el día y abajo una hermana frita empanadas todo el día, los dos vamos a terminar cansados. ¿Aló? La anécdota dice que el pastor terminó la escuela dominical, subió a la casa, se quitó los zapatos, se tiró en la cama y le dijo a la esposa, es que estoy muy cansado. Y la esposa dijo, yo también. Entonces él le dijo, ¿y usted de qué va a estar cansado? Usted solamente. Y yo, pues, que a mí me toca escuchar a usted todos los días. Amén. Y no hay cosa más alta que escuchar a un mal predicador. Eso también cansa. Entonces, a ese cansancio no me refiero al hastío, al que cuando yo digo estoy cansado y no quiero volver a hacer esto, a ese cansancio. ¿Aló? Entonces yo un domingo por la tarde estoy cansado, pero ya quiero que sea otra vez domingo. O ya quiero que sea martes, o ya quiero que sea jueves, o ya quiero que sea sábado, porque hay algo que hacer para Dios. Amén. ¿Está conmigo? Alabanzas al Señor. Entonces, Él da fuerzas al cansado. Amén. Y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. A ese cansancio es. Entonces, el salmo, amén, también está en reposo. Porque reposó de las obras del pecado y ahora está en las obras de Efesios 2:10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos. Esas obras no producen cansancio espiritual. Aunque te canses físicamente, espiritualmente estás como un búfalo. Amén. Y por eso uno ve gente que es enferma, tiene una cantidad de males en su cuerpo, pero sirven a Dios y la arrastran ahí con una muleta y vienen con un pie chueco y vienen con... Pero ahí está, hermano, para las que sea. Amén. Amén. Porque lo normal es lo físico. El físico se va a desgastar. Usted puede ser el mejor servidor de la iglesia, igual se va a poner viejo, gordo, de todo. El problema es que se te canse el espíritu. ¿Aló? Amén. Pero nuestro espíritu siempre tiene que estar joven. Amén. ¿Aló? Joven. Y por último, el cuarto descanso. Ese es el definitivo. El cielo. Si tú lees Apocalipsis capítulo 21, entonces Juan dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra dejaron de ser. Amén. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios como una esposa ataviada para su marido.
Y Juan entonces sigue describiendo durante todo el capítulo, pero a donde quiero llegar es que Juan dice, y ya no habrá en ese cielo y en esa tierra nueva, no habrá llanto, no habrá dolor, no habrá enfermedad, no habrá muerte, no habrá lágrimas. Amén. Dice, porque el Señor hace nuevas todas las cosas. Gloria a Dios. Amén. Amén, amén. Lo que estoy diciendo es que en ese definitivo descanso, ya el cansancio ni siquiera es físico. Amén. Aleluya. ¿Aló? Ya ni el físico existe en ese nuevo cielo y en esa nueva tierra. Amén. ¿Por qué no hay cansancio físico? Porque seremos como Él. Aleluya. Gloria a Dios. Y Dios no se cansa. Aleluya. Amén. Hola. Créame, hermano, en serio. Dios no se cansa. ¿Va conmigo? Así que tenga en cuenta esos 4 aspectos. Descanse en Dios, descanse en las promesas de Dios, siéntase salvo y espere el cielo. Aleluya. Amén, amén. Así que le puede venir a usted lo que quiera, la prueba, la dificultad, lo que quiera, pero usted tiene 4 cosas claras. Amén. Yo estoy en Dios. Aleluya. Amén. Y entonces por ahí cantamos una canción que en lo particular me encanta mucho. Escóndete en la mano de Jesús y deja que el Señor llene tu vida. ¿Y quién podrá apartarme de su mano de poder? Ni diablo, ni hombre, ni nada creado. Escóndete en la mano de Jesús y deja que los vientos y los ríos destruyan lo que encuentre a su paso. Óigalo, pero tranquilo tú estás en las manos de Jesús. ¿Quién me separará de ti? ¿Quién me separará de ti? Si yo en tu mano me escondí, ¿quién me separará de ti? ¿Quién me separará de ti? ¿Quién me separará de ti? Si yo en tu mano me escondí, ¿quién me separará de ti? ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Así que, estando en estos 4 aspectos del reposo de Cristo, usted va a estar bien. Amén. ¿Está conmigo? Vámonos de aquí. 6. Por lo tanto, note que la carta a los hebreos está, bueno, no la carta a los hebreos, la Biblia por doquier está llena de conectores. Amén. Amén. Por lo tanto, ¿qué? Pues después de lo que dice el 5, ¿qué es lo que dice el 5? El 5 dice, otra vez, he aquí, no entrarán en mi reino. Por lo tanto, pues que falta que algunos entren en él. Amén. Y aquellos a quienes primero se les anunció, esos son los que faltan. Las buenas nuevas no entraron por causa de ¿qué? De desobediencia. Entonces, ¿quiénes faltan por entrar? Los judíos. Porque a ellos el Señor les dijo, les juro que no van a entrar en la primera etapa. O sea, ahora sí, para que usted no se mate preguntando, ¿y por qué ese día que Israel no aceptó al Señor Jesús? ¿Y por qué? Ya tiene la respuesta.
porque el Señor juró. Amén. Y note que juró desde Meriba, o desde Meriba. Amén. El día que el pueblo renegó en Meriba, ese día el Señor dijo: juro que no van a entrar en mi prueba. Amén. Y de ahí hasta Canaán, 40 años estuvo enojado con ellos. Oiga, pero definitivamente el Señor es muy bueno. A un Chicho, bravo con el pueblo de Israel, les proveyó carne, les proveyó maná, les proveyó sombra en el día, luz en la noche, les proveyó agua. Los zapatos que ellos sacaron de Egipto les duró 40 años. El vestido que sacaron de Egipto les duró 40. En el desierto no había sastrerías. Amén. No estaba el Restrepo por ahí para comprar zapatos. Amén. Amén. Por eso el Señor después les recuerda: sus vestidos nunca se envejecieron y sus zapatos no se desgastaron, no se rompieron. No como a nosotros, que uno compra un par de zapatos hoy y al año ya tienen luz y agua. Amén. Ya tienen luz y agua, les falta el wifi. Los zapatos del pueblo de Israel que se los dio Dios les duró 40 años. 40. Amén. Aún estando Chicho con ellos. Gloria a Dios. ¿Sabe cuál es la respuesta de eso? Porque Dios es fiel a sus promesas. Amén. Aleluya. Él permanece fiel aunque nosotros seamos infieles. Él no puede negarse a sí mismo. Amén, amén. Amén. Aleluya. Diga gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pero vea cómo la grandeza de Dios se deja reflejar. Que aún estando enojado, no los dejó morir de hambre. Amén. O sea, el pueblo de Israel, los que murieron en el desierto no fue de hambre. Murieron de otra cosa, pero no de hambre. Amén, amén. Por el contrario, dice que estaban saciados de carne. Se les salía la carne por la nariz. Amén. Amén. Y yo no sé si usted habrá comido codorniz, yo sí he comido. Lo que pasa es que no las volví a encontrar. Yo las compraba en el Éxito, pero no las volvieron a vender. Pero qué cosa rica. El caldo de eso, y después usted las frita y las deja tostaditas. Alabanza. Esa cara de flor. No, eso es lo mismo que comerse una gallina en miniatura. Es una gallina chiquita, deliciosa. Yo las compraba hace unos años seguido. Cada vez que íbamos a hacer mercado al Éxito, compraba 4 o 5 bandejitas, traían de a 5 o 6 tortolitas de esas. Pero yo no sé por qué no las volvieron a vender. Hermano, Jesús me puede ayudar. Señora. No. Sí, pero es que ya no las venden. O sea, en el Éxito ya no las venden. Yo no sé dónde las venderán. Si alguien sabe, me dice. Amén, que hace años no le como una torta ahorita. Lo cierto es que pregúntese por qué Dios les envió codornices y no piscos. O gallinas, o patos. Alguna cosa tiene la codorniz, ¿no? Amén. No, pero es que para el Señor había podido convertir silvestre en un pavo. Yo conozco pavos silvestres. Claro. Había podido mandar vacas, Claro, amén. búfalos. Pero les mandó codornices. Dice que eran tantas que ocultaban, oscurecían el sol. Claro, y es que para alimentar 40 años a más de 2 millones de personas con codornices,
2 millones de personas comiendo codorniz, eso es harta gallina esa que toca pegar. Amén, exacta. Y no son dragones como Salomón, es peor. Amén. Si a todos les gusta la codorniz como me gusta a mí el tinto, pues ya. Entonces, lo grande de eso, mire, lo que pasa es que son cosas que uno lee. Y lo que se está diciendo ahorita no es cruda la escritura. Amén. Entonces, para nadie, o sea, para muchos no es muy importante uno pararse y decir, mire que es que les dio codornices, pero usted no ha hecho la cuenta. Siéntese, coja una calculadora y pregúntese cuántas codornices se comía cada judío al desayuno, al almuerzo y a la comida. Por 40 años. Entonces, vamos a poner que pues que eran muy económicos, que se comieran de a 2. No, pues déjeme ser feliz. A ver, déjeme ser feliz. O sea, que se comieran de a 2 por comida cada uno. Así que si son 2 millones, ¿cuántas codornices necesitaba usted para el desayuno? 4 millones. 4 millones de codornices al desayuno, 4 millones al almuerzo y 4 millones a la comida, o sea que eran 12 millones de codornices en el día, por 40 años. Hola, ahora sí está viendo la magnitud. Ahora, trasládese a lo otro, al desayuno, 2 kilos de pan, por persona. Así que eran 4.000 kilos de pan todos los días, por 40 años. Uno dice, no, que les dio maná en el cielo y que les hizo rincón. Dicen, bueno, gloria a Dios. No, pero vaya más adentro. Busque las minucias de Dios y se dará cuenta que en las minucias de Dios es donde Dios se hace grande. Amén. Aleluya, amén, amén. ¿Aló? Amén. Ahí en las minucias de Dios es donde se hace grande, porque es que estamos hablando de un pueblo grandísimo por 40 años. Amén, amén. Y no hubo un solo día que no comiera. Amén. Amén. No hubo un solo día que no comiera. Gloria a Dios. Y no hubo un solo día que la ruana ahí encima de ellos, cubriéndonos del intenso calor. Sí, Señor. Amén. Amén. Alabanza, Señor. Aleluya. Porque hermano, es que calienta. Nosotros estábamos en Masada, que es parte de la travesía de ellos, y estuvimos tipo 2 de la tarde ahí en Masada. Hermano, usted o se esconde, pero el sol es caliente, más de 40 grados. Y ellos tenían que estar caminando en el día. Pero entonces el Señor les tendía una cortina de nubes. Aleluya. Gloria a Dios. Alabanza. Eso de será tu sombra a tu mano derecha tiene que ver con eso. Amén. Si tú te pones frente al sol, siempre vas a tener. Eso es lo que el Señor les estaba diciendo. No se preocupen que por candente que sea el sol, yo les pongo mi sombra. Así que el pueblo de Israel caminaba en una temperatura fresca. Y de 40 grados, 45 grados del día, en la noche bajaba a 0 grados. Así que caminar en el desierto a esa hora, pues muy complicado. Pero entonces el Señor les prendía el calentador. Amén. Y había una columna de fuego que los calentaba y los alumbraba, porque ellos iban por donde iba la columna. Sí, amén, amén. Gloria al Señor. ¡Aló! Gloria a Dios. ¡Aleluya!
Entonces, ahora sí entiende por qué la enchichada del Señor. Ahora sí lo entiende. O sea, ¿cómo es que no entienden lo que yo estoy haciendo? Dice el Señor. ¿Cómo es que no se dan cuenta de todo lo que yo estoy haciendo? Amén. Entonces los voy a reprender para que entiendan que definitivamente yo sí me estoy desvelando por ustedes. ¿Está conmigo? Entonces no se acostumbre a pasar las cosas así. El evento, el Señor les dio codornices, amén, gloria a Dios. No vaya más allá. ¿Cuántas codornices necesitó Dios para alimentar a Israel en el desierto por 40 años? Eso tenía que haber un gallinero muy bestia. Amén. Eso tiene que ser una cosa, pero tremenda. ¿De dónde Dios sacó tanto bicho de eso? Eso es para alimentar a Israel. Hermano, nos dijo una pregunta. ¿La codorniz es la misma perdiz? La misma. Ese es un animalito universal. Yo los vi allá en Israel. Así como perdices. Cuando estábamos por ahí, por el lado de Capernaum. Hay bichitos de esos en cantidad por ahí. Pero entonces imagínense la nube que tenía que haber. El criadero que Dios tenía que tener para todos los días tener bichos de esos para toda la gente. Amén. Imagínense cuántos panaderos tenían que haber para que hubiera maná todos los días a las 6 de la mañana. ¿Cuánto pan hay que hacer para 2,000 personas? Y si tenían por ahí las raíces rolas, que los rolos sí que les gusta el pan. Amén, dice. Y hermano, les confieso una cosa. Si algo me quedé yo aterrado en Israel, es que hay pan por todas partes. O sea, allá no hay panaderías. O sea, tú no buscas una panadería, el pan está en la calle. Como tú encuentras aquí puestos de mercado en la plaza, así es en Israel. Por todas partes, por donde tú te mueves, encuentras casetas con unos panes grandísimos, unos roscones así grandísimos, y hay pan por todas partes, hay pan. Lo que indica que a esa gente le gustaba el pan. Y había que comer 2 kilos diarios, y 2 kilos de pan es harto. ¿Cierto? ¿Cuánto pesa un croissant, un francés? Eso no pesa mucho. Así que 2 kilos son hartos panes. Y la gente se comía 2 kilos por persona. Lea la Biblia. 2 kilos. Así que si había 10 miembros de familia, había que recoger 10 kilos, 20 kilos. 20 kilos de pan. Y entenderán entonces que las familias de la época no eran chiquitas. Todas eran familias grandes. Así que había que sacar costales para el desayuno. Hola. ¿Va conmigo? Amén. Esas son las minucias de la palabra que usted no puede pasar por alto. Yo le decía a la iglesia de la Ribera, estoy en la iglesia de la Ribera toda esta semana, ahorita me tengo que ir para allá. Que en realidad las cosas grandes de Dios, amén, las cosas grandes de Dios hay que buscarlas en las pequeñas. Amén. Amén. Las pequeñas. Ahí es donde están las cosas grandes de Dios, porque Él se hace fuerte en lo débil. Gloria a Dios. Él se hace fuerte en lo débil. Ok, vamos en el 6. Entonces dice, por tanto, o sea, otra vez, repase lo que acabamos de leer. Puesto que falta que algunos, ese algunos es quién, ellos entren en Él. Y a aquellos a quienes primero se les anunció las buenas nuevas. Sé que las buenas nuevas del Evangelio no son las nuestras. Por eso a Isaías, escuchen, a Isaías, el profeta Isaías,
Se le llama el profeta de los 4 evangelios. Eso es lo que dice. Amén. Entonces, el libro de Isaías, la profecía de Isaías, cuando uno estudia profetismo en Israel, algún día lo estudiaremos aquí. Entonces, para uno estudiar a Isaías, hay que ubicar los 4 libros de Isaías. Y se llaman los 4 evangelios. Así que por eso Isaías se llama el profeta evangélico. Porque si tú lees Isaías, Isaías es la anunciación del evangelio en la época antiguo testamental. Amén. Isaías profetizó 600 y algo años antes de Cristo. Y lo que Isaías hizo fue anunciar el evangelio. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre sus hombros, y llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y lo dilatado sobre sus hombros, y comienza Isaías a describir el evangelio. ¿A través de quién? Del Hijo Jesucristo. Amén. Entonces a ellos se les anunciaron las buenas nuevas de salvación antes que a nosotros, pero no la obedecieron a causa de no haber ido acompañado de ese oír de qué. Vimos hace 8 días, porque no lo oyeron con fe. Yo les puedo traer a ustedes aquí el mejor predicador del mundo, pero si usted no oye la palabra con fe, es lo mismo como si predicara la viejita chancluda de la iglesia. Le surte igual. ¿Aló? ¿Está conmigo? Le surte igual. Porque no es el predicador, es su fe. Sí, amén. Amén. Y el que necesita fe, cuando la palabra es predicada, no soy yo, es usted. ¿Aló? Amén. Yo no soy el que necesito fe, es usted que necesita fe para que la palabra produzca el efecto. Amén. ¿Está conmigo? Amén. Gloria a Dios. Entonces, ojo con eso. A los unos y a los otros, o sea, a judíos y a gentiles, Dios les hizo la misma invitación a través de una cosa que se llama las buenas nuevas. Acuérdense que las buenas nuevas tiene aspectos, creo que tiene 7 u 8 aspectos. 7. Ok, ¿cuáles? Dios se manifestó en carne. Sí, Fue crucificado. sí, Murió en la cruz. sí, Fue sepultado. sí, Resucitó. sí. Subió al cielo Sí. y estamos esperando su venida. Y miren otra vez. 7 incisos de las buenas nuevas de salvación. Ese es el evangelio que nosotros tenemos que predicar. Nosotros nos agarramos a decir, mire, Señor, usted sabe que Jesucristo lo ama. Hay un Dios que lo ama, Dios es amor. Y el problema que usted tiene, Dios se lo puede arreglar. Y la economía que usted tiene, Dios se la puede bendecir. Y si le falta el mercado, Dios le puede dar el mercado. Y si está que se divorcia, Dios le arregla su matrimonio. ¿Quién dijo que eso era evangelio? Y a eso es que nosotros nos hemos dedicado. A jugar con la necesidad de la gente. Y eso es lo que hacen todas las religiones, jugar con la necesidad de la gente. Si yo pregunto en esta mañana, levanten la mano los que tienen necesidad, ¿cuántos creen que la levantan? Entonces, ese evangelio es fácil. Solamente preguntarle a Legarda, ¿qué es lo que a usted le falta? Y Legarda dice, no, mano, pues ojalá yo pudiera tener una casita, un carrito, un trabajo. Bueno, vaya para acá, lo bendigo. Les profetizo que lo va a tener. Y le pregunto a la hermana, hermano, ¿qué es lo que le falta? No, que mi esposo debe ser borracho. Venga para acá, le profetizo. Fácil. Pero ese no es el evangelio que nos mandaron a predicar a nosotros. Usted no hable de señales y de milagros cuando predique el evangelio. Las señales y los milagros no hay que predicarlos, ellos se dan. Y estas señales seguirán a los que creen. Eso no hay que predicarlo.
¿Cuántos sermones me han oído ustedes aquí en 4 años, en 5 años de milagros? ¿Cuántos? Eso no hay que predicarlo. Eso es un resultado consecuente. Yo puedo desgarnatarme aquí predicando de milagros y haciendo campaña de sanidad de milagros. Si usted no cree, no va a pasar nada. Amén. Pero si usted le cree a la palabra, ya denlo por hecho. Aleluya, amén. Denlo por hecho. Amén, El amén. milagro está hecho. La necesidad está suplida. Usted le cree a la palabra y la palabra crea. Cuando yo predico la palabra tiene, ahorita vamos a entrar en el capítulo, versículo 12, ahí nos vamos a distanciar un rato, porque cuando yo predico la palabra es viva y eficaz. Amén, amén. O sea, tiene acción propia. Sí, amén, amén. Nosotros no tenemos que andar anunciando eso que no es evangelio, eso de milagros, de sanidades, de todo eso, eso no es evangelio. Amén. ¿No? Amén. Las buenas nuevas de salvación tienen esos 7 tópicos y usted ve que ahí no hay nada de eso. Aleluya. A los judíos se les anunció lo mismo. A ellos también se les anunció las buenas nuevas de salvación. Y si no, ubíquese en Lucas capítulo 2 y se dará cuenta la descripción que se hace del Mesías ahí, y es lo mismo que yo les estoy diciendo. Amén. Para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombras de muerte, para sacar de la cárcel a los presos. Ese sacar de la cárcel a los presos no eran los que estaban en la modelo. El pecado. ¿Aló? Amén, amén. No eran los de la modelo. Es los que están presos en cadenas de pecado. Sí, amén, amén. Aleluya. Amén. Amén. Vale. Llegué a 7, otra vez determina un día. Gloria a Dios por eso, hermano. Otra vez determina un día. Hoy. Ahí hay una ratificación de lo que ya hemos dicho hasta la saciedad, que usted se lo sabe y le sabe a poco. Jesucristo es el mismo ayer, Aleluya. hoy y por siempre. Note que siempre que se va a hablar de salvación está la palabra hoy. Porque el hoy de Dios comenzó en Génesis 1 y va hasta Apocalipsis 21. Hasta Apocalipsis 21. El 20 todavía es tiempo. Porque acuérdense que en el 20 hay parte del milenio, en el 20 hay Gog y Magog, en el 20 hay la resurrección de los muertos para condenación y en el 20 está el juicio del trono blanco. Eso todavía es tiempo, pero al otro día, a las 6 de la mañana, es 21, eternidad. Amén. Viene Amén. un cielo nuevo y una tierra nueva. Amén. Eso ya es eternidad. O sea que hasta el 21 por la mañana hay tiempo. Amén. Y a eso la Biblia le llama hoy. Y otra vez determina un día diciendo hoy. ¿Hoy qué? Diciendo después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Amén. Alabanzas. Así que entonces ese hoy implica oportunidad. Después de tanto tiempo, ¿entre quién? Entre Josué y David, porque David es el que está expresando esto. Amén. Después de tanto tiempo, entre David y Josué, pero también entre David y Jesús, o Josué y Jesús, porque el cumplimiento de todo, recuerden que es Jesús, el fin de la ley es Cristo. Entonces, el hoy al que se está refiriendo el salmista es el mismo Jesús, porque Jesús representa un día. Amén. ¿Cuál día?
El de reposo. Amén. Hola. Jesús es un día. ¿Cuál día? El de reposo. Amén. Entonces, el que está en él ya reposó de sus obras. Entonces, él es nuestro día de reposo. Amén. Amén. Por eso la invitación es: entremos pues en él. Amén. Pablo dice: el que está. Entonces, el que entró en Cristo. Amén. A ese las cosas le cambiaron. Las cosas son hechas nuevas, porque entró en el verdadero reposo. Diga gloria a Dios. Aleluya. Señor, oiga, lo estaba extrañando, hermano. Yo dije, debe ser que Lorisa lo regañó, que sabe cómo le dio desayuno. Le dejó la herencia. No, y déjenme decirles, precisamente ayer hablábamos con mi esposa eso, que qué bueno cuando uno tiene en la iglesia quien le respalde la predicación. Y hablábamos de las intervenciones muy acertadas de Seferino y del hermano Jesús. Porque, a ver, uno aquí, pues no se las sabe todas tampoco, ¿no? Pero a veces hay aportes, hay versículos que le acuñan a uno la idea, pero que uno aquí por el susto que tiene, pues no le llega. En cambio, como usted está relajado allá, pues es más fácil que le lleguen. Así que adquieran esa buena costumbre, porque esto no es un culto, y aunque lo fuera, ustedes saben que a mí me gusta es conferenciar. Yo no soy predicador, a mí no me catalogue de predicador, que yo no soy predicador. Si usted me va a comparar con predicadores, yo pierdo el año. No, pues que el hermano nunca se baja en púlpito, ni pega carrera, ni se quita el saco. Es que yo no soy predicador. Entonces, no me compare porque voy a perder el año. Yo soy conferencista. Yo soy maestro. Aleluya, gloria a Dios. Y cuando yo estoy diciendo eso, estoy diciendo que la idea es que usted entienda eso. Porque yo estoy que me voy de aquí. Y usted no ha entendido eso y no ha disfrutado. A mí me gusta cuando me levantan la mano, cuando me preguntan, cuando me aportan. Porque eso me dice a mí que usted también está aprendiendo. Amén. Amén. Y por eso ustedes no me oirán nunca un mensaje pasar derecho sin que pregunte, sin que los mueva, porque a mí me interesa saber que sí usted me está entendiendo. Amén, amén. El predicador viene aquí, deja el tierrero alborotado y se va. Y yo pudiera hacer eso en cada culto, espelucarme, dejar el tierrero, y a mí qué me importa si ustedes entendieron. Aló. Así que ojo con eso. La idea, ojalá hubiesen muchos Jesús, muchos Severinos, muchos de todos, para que entre todos hagamos una buena conferencia. Amén. ¿Sale? Sí, hermano, es que en cuanto a la desobediencia del pueblo de Israel es porque no había incredulidad. Y de acuerdo a lo que Dios dijo a través de Isaías, que lo trae a colación el Señor Jesucristo en San Juan capítulo 12, dice: estas cosas habló Jesús y se fue y se quiso de ellos, pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y a quién se le reveló el brazo del Señor? Por tanto no podían creer, porque también dijo Isaías: cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan de corazón y se conviertan y yo los sane. Entonces, esa incredulidad también, que la hubo en el tiempo de Moisés, en el tiempo de Josué, también la hubo en el tiempo de Jesús, y por eso no pudieron entrar en ese reposo que era aquí. Entiendo yo. No, perfecto. Exacto. Mire ese versículo que Jesús está leyendo, cómo asegura y confirma lo que estamos diciendo. Entonces, esa razón de que el pueblo no creyó
Amén. Amén. Porque aunque estaban viendo las señales y aunque estaban viendo los milagros, no creyeron. Amén. Entonces eso indigna a Jehová Dios, y es donde viene el juramento, porque ese no creyeron no se le aplica solo a la gente del Nuevo Testamento. Es que ellos no creyeron desde la salida de Egipto. Ya ahí adelantico, apenas a unos kilómetros, cuando salen de Egipto, ya empiezan a renegar. Bueno, y ahora por dónde nos va a pasar, ahí hay un mar, y mire, ahí vienen los egipcios, entonces nos sacó para que nos maten aquí. Ya ahí comienza el problema. Y el Señor los pasa con mano fuerte por tierra seca. Amén. Cruzan el Mar Rojo, llegan a la península del Sinaí, después de semejante milagro. Porque no solamente les hace un muro de agua al lado y lado, los pasa en seco, y ven cómo el mar se cierra y ahoga a los egipcios. Aleluya. Amén. Pues el milagro fue tan portentoso que a María se le inspiró y se inventó una canción tremenda, y el pueblo bailó y se gozó. Pero adelantico, en la península del Sinaí ya estaban renegando, y ahí en la península del Sinaí se fabrican el becerro de oro. Es que era todo, Dios me guarde de un judío. Amén, dice usted. O de una judía, por favor. Amén. Entonces, eso que Jesús está diciendo, note que aplica en el tiempo de Jesús, pero lo remonta al tiempo de Moisés. Amén. Amén. Bienvenida, hermana Neida. Acabamos de hablar de su papá. Menos mal usted llegó despuesito, y si no, la noticia que tenía que llevarle a ese señor sería perversa. Miren que el versículo en el que estamos parados nos confirma, ojo, porque si Josué les hubiera proporcionado el verdadero reposo, no habría necesidad de otro día. Por eso dije, Jesús representa un día. ¿Aló? Jesús representa un día. ¿Cuál día? El de reposo. Así como Jesús representa un templo, así como Jesús representa un sumo sacerdote. ¿Aló? Jesús es el verdadero templo, el verdadero sumo sacerdote y el verdadero día de reposo. Diga gloria a Dios. Y si no me cree, comprueben usted mismo. ¿Descansó usted después de que llegó a Cristo, sí o no? Amén. Aleluya. Claro. Es más, se rejuveneció. Usted venía ya cucho. Gloria a Dios. Amén. Ya venía demacrado. Y te entregaste a Cristo y el Señor te devolvió Gloria a Dios. la vida. Por eso cantamos por ahí. Porque miren, por eso yo insisto tanto. No cantemos si no sabemos lo que estamos cantando. Mi vida comenzó cuando el Señor llegó, y hoy puedo cantar de su amor. Mi vida comenzó cuando el Señor llegó, y hoy puedo cantar de su amor. ¿Eso es verdad o no? Ahí comenzó nuestra vida. Antes existíamos. Antes de Cristo usted existía, pero ahora en Cristo usted vive. Amén. Amén. Y no es lo mismo existir que vivir. Hay gente que apenas existe, pero hay otros que vivimos. Amén. ¿Va conmigo? Gloria a Dios. Verso 9. Otra vez, por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Ya dijimos que el pueblo de Dios no es usted.
Nunca se catalogue usted como pueblo de Dios, aunque eso se escucha a diestra y a siniestra. Y nosotros los pentecostales hemos asumido un léxico a veces un poco ladrón, y el Señor nos perdona. Pero en realidad nosotros no somos el pueblo de Dios. Hay un coro que cantamos que somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial. Se salva porque le agregaron eso, llamados para anunciar, y si no, estábamos por fuera. Porque la iglesia no está catalogada como el pueblo de Dios. La iglesia es la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo. El pueblo de Dios, el término pueblo de Dios es realmente de Israel. Vosotros sois mi pueblo, mi nación. Amén. Entonces, aquí, por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Ese reposo es entonces la oportunidad que Israel va a tener una vez la iglesia se vaya. Amén. Amén. Dije que la iglesia se vaya. Amén. Es que estamos que nos vamos. Amén. Una vez que la iglesia se vaya, entonces viene la oportunidad, el reposo para el pueblo de Israel. ¿Ok? Entonces ahí viene entonces la oportunidad que además es definitiva. Amén, definitiva. Por tanto queda un reposo para el pueblo de Dios. Dijimos que el principio de reposo no es que Dios estaba cansado físicamente, sino que Él había concluido, que había acabado y que había terminado una obra. Amén. Diga gloria a Dios. Gloria a Dios. Mire lo que dice Isaías 40:28, y aquí termino. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? Amén. Y dice, no desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Aleluya. Amén. Amén. Escuche, su Dios no se cansa. Aleluya. Salmo 121:3, no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá Amén. el que te guarda. Amén. Salmo 121:4, he aquí, no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. El que tuvo sueño fue Jesús, no Dios. Amén. El que se durmió en el barco fue Jesús, no fue Dios. Amén. Aunque Jesús estaba dormido, Dios calmó la tempestad. Aleluya. Amén. Hola, Amén. Aleluya. Dios no duerme. Dios está despierto todo el tiempo, cada segundo. Por eso cuando el Salmo dice, me invocará, ¿cómo cree usted que se puede dar eso? Me invocará y yo le responderé. O sea, más rápido que la velocidad de la luz. Amén. Me Aleluya. invoca y yo le respondo. Aleluya. Hola. Alabanza, Señor. Gloria a Dios. Eso lo deberá hacer dormir a usted tranquilo, relajado, confiado. Que su Dios no. No crea que usted está yendo mal, que usted está enfermo, que usted está ojeroso, que usted está cuencudo, calavérico, porque Dios se olvidó de usted. No. Mis ojos pondré sobre los fieles de la tierra. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Ahí está siempre. Amén. Señores, Alabanza. nos toca orar. Aló. Quedamos en el verso 9, verso 9 del capítulo 4. De todas maneras avanzamos altísimo hoy. Amén. Amén. Aleluya. Vamos a ofrendar, gloria a Dios.
¿Aprendimos algo hoy? ¿Qué aprendió usted? Hola. ¿Qué aprendió? El reposo es cesar de practicar el pecado, de una justicia propia y de la carga de la ley. Vale. ¿Qué más aprendió? No somos Israel, somos la iglesia. Sí, amén, amén. Para el pueblo de Israel está el término pueblo de Dios. ¿Qué más? En las minucias de Dios está su grandeza. Ok. ¿Qué más vimos? Que faltan por entre los judíos su reposo, Que los judíos no entraron, pero van pero van a entrar. a entrar. Eso es importante. Amén. Los judíos no entraron en su momento porque el Señor dijo que no entrarían en esa primera etapa, pero que de todas maneras van a entrar. Eso es importante. Por eso lo que viene para Israel es definitivo. Amén. Ok, ¿qué más? Que hay 4 aspectos del reposo de Dios. Hay 4 formas de reposar en Dios. La primera, El de Dios en la Estar en él. creación, 2, en Canaán, que para la de las nosotros promesas. 3, la salvación, el estado de la salvación. Y 4, el cielo. la definitiva, el cielo. Amén. Amén. ¿Qué más? Que las buenas nuevas se anunciaron desde el tiempo de Isaías. Las buenas nuevas no son tan nuevas, son viejas, porque están desde el Antiguo Testamento. A Isaías se le llama el profeta evangélico, el profeta de los 4 evangelios. Ojalá algún día tengamos la oportunidad de estudiar profetismo para que vea usted cómo entiende uno la palabra. Amén. ¿Aló? Hay gente que no lee a Bakú, a Sofonías, a Ageo, yo no entiendo nada de eso. Ojalá pudiéramos hacerlo para que vea lo que usted se está perdiendo. Ok, ¿qué más vimos? Jesús es un día. ¿Cuál día? Y el reposo. El de reposo. El que está en Cristo, entonces ha reposado de sus obras. Que el servicio a Dios nunca debe ser un cansancio para nosotros. El servicio a Dios no cansa espiritualmente, físicamente sí. Sí, amén. Pero usted se cansa hoy y mañana está que se sirve, Sí, amén. cuando realmente es un siervo. ¿Aló? Por eso no se le ocurra la tontería de volver a decir, hermano, para ver si este año me deja descansar. Eso es lo más tonto que un cristiano puede decir. Sí, amén. Amén. Señor, El Señor es, además de ser el día de reposo, he leído en el Evangelio según San Juan que Él es Señor del sábado, es Señor aún del sábado. claro, porque es que Él fue el que lo creó. Por eso es Señor. Cuando estamos diciendo Señor, es que es creador y que es dueño. Amén. Amén. Entonces Él es el dueño del día de reposo porque Él fue el que lo hizo. Amén. Señores, ahí se está refiriendo a nosotros en cuanto a comisión. Note qué dice el texto, es que por eso hay que estudiar el texto. El texto dice, mas vosotros sois, ¿qué? Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido de Dios para. Entonces, está refiriéndose a pueblo como comisión, no a pueblo como elección. ¿Ok? Amén.
Entonces cuando yo digo que la iglesia no es pueblo, me estoy refiriendo a elección. Nosotros no somos elegidos, nosotros somos comprados. Amén, amén. Señor. Pero el apóstol Pablo dice, hablando tanto de Israel como de la iglesia, dice que veamos Hizo un solo pueblo. un pueblo. Pero eso será hasta Apocalipsis 21, Señor. Ya hasta el final. Hasta Apocalipsis 21. Usted y Israel ahora no son un solo pueblo. Y mire cuándo lo dijo Pablo. Y él lo está dando como un hecho. Pero ¿habla usted el hebreo? ¿Come usted maná? ¿Observa usted la ley? No. Entonces, eso será de los dos un solo pueblo. Será hasta Apocalipsis 21. Y ellos serán mi pueblo y yo seré a ellos su Dios. Ahí judíos y gentiles se convergen en uno solo. ¿Ok? Hermano, ahí se puede aplicar lo que usted nos había enseñado, lo que está diciendo el hermano Jesús, que el Señor llama las cosas que no son Es eso. como si ya fuera. Es eso. Entonces, a esos versículos hay que ponerles atención. Señores, yo tengo que ir a predicarles hoy aquí. Dios les bendiga. Muchas gracias.